presentamos al doctor Harim González. Él nos acompaña desde México. Es farmacéutico graduado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha obtenido diferentes reconocimientos, entre ellos por la implementación del programa municipal denominado Dispensarios Médicos Cuautiancingo 2016 y ha ganado diversos premios como el primer lugar en el concurso de resolución de problemas de la industria farmacéutica en el 4 Foro Interuniversitario Ruso de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica en el 2020. Bienvenido, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y su participación. Bueno, vamos a iniciar un poco hablando sobre la diversidad de los grados que hay en farmacia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Dices, no, es que él es químico farmacéutico, el otro es licenciado en farmacia, el otro Master of Pharmacy. Aquí también, ¿no? Tienen varios títulos que le dan, licenciado en farmacia, el de doctor en farmacia. ¿Por qué hay tantos títulos? ¿Por qué hay una diversidad de títulos en la cuestión de los farmacéuticos? Eso es lo que yo me preguntaba en algún momento. Y bueno, voy a tratar de enclarecer mi área de investigación, que es poco usual, porque la mayoría de mis colegas, de mis grandes amigos también, son investigadores sobre el área de ciencia pura, dura, o en el área clínica. Yo me dedico a la investigación de la educación farmacéutica, la historia de la educación farmacéutica. Sí. Entonces, antes que nada, quiero comentarles que esta ponencia deriva de mi tesis. Mi tesis para obtener el grado de maestro en salud pública fue precisamente la historia de la educación farmacéutica en Centroamérica, y me tocó hacer una investigación considerable. Me gustó mucho leer sobre la historia de Centroamérica, claramente también de Costa Rica, y me ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes y presentar un poco de este trabajo que hemos hecho. A mí particularmente Hispanoamérica, todo lo que es a la cuestión de la farmacia, cómo ha ido evolucionando, para mí es sumamente importante. El director de mi tesis, aquí está, es el maestro Enrique Posadas Granados, de la Universidad de El Salvador, ¿no? Entonces, fue algo diferente, ¿no? En el posgrado, imagínense, era de salud pública, entonces el tema era algo extraño, vas haciendo una investigación desde México, pero sí queríamos enclarecer un poco este fenómeno, porque en México pasa una situación muy característica que ya lo van a ver en las presentaciones. Y bueno, actualmente la doctora Patricia es la directora de ya estoy ahorita a 6 meses de culminar otra maestría en educación superior. Bueno, el tema es otro, pero el mismo relacionado a la historia de la educación farmacéutica. Entonces, esos son mis dos directores. Se ha ido complementando mi posgrado que tengo en educación superior con esta situación de la historia de la farmacia, de la educación farmacéutica. Y bueno, el doctor Witze, que es un consultor de la educación superior que ha participado para los gobiernos de Uruguay, de Argentina, de México también, de ahí de mi misma universidad. Y entonces, bueno, con él hicimos este trabajo porque surgió también, hay una publicación que estamos pronto pues precisamente a que salga en una revista, y también hicimos una de México para empezar a ver qué sucedía, porque hay todo un relajo en la cuestión de los grados y qué significa, qué repercusiones tiene. Si nosotros, por ejemplo, damos un primer vistazo a los países del G20, si ustedes recordarán en algún momento sus clases de economía o algo que le hayan enseñado en el momento de la carrera, los países del G20 contemplan, digamos, los 2/3 de la población a nivel mundial, y contemplan más del 80% de toda la producción de bienes y servicios. Entonces, en esos países vamos a ver los grados que se pueden encontrar. Hay 3 grados característicos al menos estos países que podemos ver: el de farmacéutico y el de doctor en farmacia, que en este caso en Canadá ya se ha dejado el Bachelor's in Pharmacy, ya no hay, ya ahora es completamente todo, se ha caracterizado al Pharmaceutical Doctor. Y el de Master of Pharmacy, aquí no hay que confundirnos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, también lo tienen muy claros, aunque nos digan terminando un título de licenciatura, el Pharmaceutical Doctor,
no es un undergraduate degree, es decir, no es un título de posgrado. Y entonces el Master of Pharmacy. Entonces, esto causa mucha confusión en algunos países donde no se tiene claro que el doctor en farmacia es un undergraduate degree. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que luego muchos creen que es un grado de doctorado, ¿no? Y no es así. Pero bueno, ustedes aquí en Costa Rica lo tienen más claro, esta cuestión. Pero si hay otros que me están viendo, ¿no? Ahorita que hay gente de aquí de Guatemala y creo que hay personas de Chile online, pues es esta la caracterización. Y tenemos que tener muy en cuenta que, por ejemplo, lo mismo, un pharmaceutical doctor no va a ser igual. Entonces, pero estos son los 3 grados, que se van a encontrar por excelencia. El Master of Pharmacy generalmente es en el aspecto anglosajón y ya no es tan, pues tan común. Digamos que los grados que aquí están es el farmacia y el doctor en farmacia. Y el pharmaceutical doctor, que ya lo vamos a ver ahorita, generalmente enfoca a que tengan el pensum, el currículum, es más enfocado a las habilidades clínicas, que generalmente el Bachelor in Pharmacy tiene un perfil generalmente más amplio, pero ahora vamos a seguir. Entonces, estos son los 3 grados que les decía, el M-Pharm, el PharmD, no es un PhD, ¿no? Y el B-Pharm, Bachelor in Pharmacy, o Bachelor in Science Pharmacy, que también se puede encontrar. Entonces, hay que, en Estados Unidos, por ejemplo, el Bachelor in Science Pharmacy hace ya mucho tiempo que no se oferta, ¿no? Es el Pharmaceutical Doctor. Entonces, esto genera una confusión muy fuerte, porque a veces cuando platico con algunos colegas, no dicen, no, por ejemplo, yo dónde me encuentro, ¿no? Yo soy químico farmacéutico, o yo soy químico farmacéutico biólogo, ¿yo qué soy? La homologación sería que somos farmacéuticos, ¿no? Pero vamos a continuar con esta situación. ¿Cómo empiezan a nacer la cuestión de los grados? Si nosotros retrocedemos a lo largo de la historia, hace por ejemplo 100 años, el único título que existía es el de farmacéutico, ¿no? Licenciado en farmacia. Sin embargo, esta cuestión del doctor en farmacia como un enfoque clínico, que es el que generalmente se hace, nace en Francia, precisamente en 1939, hay un decreto que logran los farmacéuticos franceses, y hubo una posición muy fuerte de los médicos, ¿no? Porque los médicos decían, no, ¿cómo me van a reconocer a mí ¿cómo van a reconocer al farmacéutico como un doctor? Se va a confundir la gente. No, había una presión muy, muy, muy grande. Sin embargo, el colegio de los farmacéuticos ahí en Francia tuvo una fuerte presión, tratando de explicar que eso no era un problema, que era una forma también de ellos empoderarse en el aspecto de que se reconocieran como tal, como un doctor. Ojo, lo mismo, no ellos decían en ningún momento es un grado de doctorado, sino es una forma de tener un reconocimiento social. Ellos lo ganaron y ahí inicia el Pharmaceutical Doctor como un grado académico y que se empieza a adaptar en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos adapta también su propio programa de PharmD y de hecho este es como que uno de los modelos por excelencia. ¿Por qué? No de excelencia, sino que es el más característico y muchos países han adoptado el modelo de PharmD a partir precisamente de esta situación, del currículum americano. Por ejemplo, aquí tengo una tablita que hice y entonces, por ejemplo, vemos aquí los países que han adoptado el modelo de PharmD. Está los canadienses y entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta cosa? Aquí fue parcial, ahora es completa, es decir, que ya solamente en Canadá hay pharmaceutical doctors. En el caso de, por ejemplo, el Líbano es otra situación, es parcial, es decir, parcial, ¿qué quiere decir? Que ha sido poco a poco, no es definitiva y es incompleta, es decir, hay todavía universidades que ofrecen el Bachelor's in Pharmacy y el Pharmaceutical Doctor. Entonces, así es una cuestión muy variada. Les digo, depende mucho del interés del país respecto a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, igual es parcial, es incompleta porque pues todavía existen los 2 grados, pero entonces China lo que ha hecho tiene el Pharmaceutical Doctor para aquellos farmacéuticos que se entrenen en el aspecto clínico, son generalmente un poco más de años, y tiene el Bachelor in Pharmacy como una opción un poco más relacionado a
en el pensum llevan un poco más farmacognosia, tecnología farmacéutica, etcétera. El contexto es un poquito diferente, pero de esa forma tiene 2 grados que se adaptan a diferentes realidades. Pero eso es, digamos, en el aspecto a nivel mundial de estos grados. ¿Qué pasa aquí en Centroamérica? En Centroamérica hay una característica, y en Latinoamérica en general, pero la plática era aquí de Centroamérica, que hay 2 tipos de grados que encontramos. Está el farmacéutico, ya sea el doctor en farmacia, licenciado en farmacia, etcétera, y el de químico farmacéutico, ¿no? Y entonces tenemos que estos países, ¿no? En el caso de precisamente de Costa Rica, de Panamá, de Belice, ustedes son farmacéuticos, y tenemos los otros que son químicos farmacéuticos, ¿no? Que es el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala. Nicaragua hay una situación muy característica, que ellos tienen químico farmacéutico ofertándose y tienen igual farmacéutico que se oferta. ¿Qué pasa con el químico farmacéutico? ¿En qué momento alguien decidió ponerle químico farmacéutico? ¿Se habrán preguntado alguna vez? O sea, ¿cómo nace eso de llamarnos químicos farmacéuticos? Yo les voy a mostrar el peor caso, siempre lo ponemos así, lo que puede pasar cuando se pierde la identidad profesional, que es en el caso de mi país, que es México. Cuando ustedes, si en algún momento van a ir a México, y dependiendo de dónde vayan, puede ser que se encuentren con un grado u otro. Muchos de ellos no saben que existen los otros grados. Es un relajo completamente. Hasta el año pasado, los farmacéuticos fuimos reconocidos como profesionales de la salud, pero no hay un organismo en el aspecto de la educación superior que controle cómo se denominan. No hay una cuestión fija, y entonces eso crea un problema, ¿no? Porque todos ponen el nombre que ellos quieren. Y entonces, miren, tenemos el farmacéutico, yo soy farmacéutico, pero hay otros, está el licenciado en ciencias farmacéuticas, que para pronto es lo mismo. El químico farmacéutico biólogo, el químico farmacobiólogo, que nomás le quitaron el farmacéutico y le pusieron farmacobiólogo, el químico farmacéutico industrial, el ingeniero farmacéutico, el ingeniero farmacobiólogo, bueno, me puedo seguir aquí una lista interminable. El punto es de que se empezaron a crear grados de la nada. De repente a alguien se le ocurría, no, es que suena mejor, dirían en México, suena mucho más chido industrial. Sale, vamos a ponerle. Y se creó un relajo porque se perdió en el momento de la historia, un momento de México se empezó a perder y se empezó a caer en esta configuración. Y entonces ahora tenemos un problema porque la mayoría de los farmacéuticos en México no se consideran farmacéuticos. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Pues sí, porque no hay una identidad profesional, no hay un grado que reconozca. No es, por ejemplo, en este caso habrá el grado de químico farmacéutico, pero está claro que todos en el país se forman como químicos farmacéuticos. En el caso de México no es así. Entonces, ha habido un intento, de hecho antes eran más, antes eran mucho más, ha habido un intento porque se homologuen. Y ustedes dirán, a veces no hay una regla clara, cada universidad tiene un pensum completamente diferente, hay para ustedes lo que quieran, dirían igual en mi país, hay de mole, de verde, de rojo, de lo que quieras, porque sí, precisamente ves un pensum, por ejemplo, del químico farmacéutico biólogo de la UNAM, en la Ciudad de México, y puedes ver otro que está en otra parte del país, y son completamente diferentes, sí llevan algunas materias, pero en general el plan es completamente, no hay una regulación clara. Entonces, siempre pongo esto cuando hablo de la cuestión de los grados en farmacia como un ejemplo que lo que puede llegar a ser cuando empezamos a deformar el nombre profesional. Entonces, se pierde la identidad, te pierdes a nivel gremial y creas un caos ontológico de la situación. Entonces, eso pasa precisamente con nosotros los farmacéuticos en México. Entonces, precisamente el trabajo nace de esto, ¿no? Mi tesis de licenciatura fue sobre educación farmacéutica y me preguntaba, bueno, pero cómo pasó esto? O sea, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿Y por qué hay, por ejemplo, el grado de químico farmacéutico? Así como les mostraba, el grado de químico farmacéutico en la tabla de aquí anterior, es un grado que no existe en otras partes del mundo, solo existe aquí en Latinoamérica. Eso es una invención de nosotros que se adecua a unas condiciones históricas, pero habría que pensarse si esas condiciones históricas de cuando se crearon ya son diferentes y podría ser que empezáramos a hacer un diálogo, a homologarnos a nivel regional de cómo queremos llamarnos, porque eso
crea al final de cuentas problemas. Les digo, yo voy a poner el ejemplo de mi país. Claro ejemplo de un problema cuando no hay un reconocimiento claro. Y, por ejemplo, esta tesis que estoy haciendo de educación superior es sobre identidad profesional. Entonces nosotros hacemos entrevistas a algunos profesionales y nos hemos dado cuenta que aquellos profesionales que derivan de este nombre de químico farmacéutico, generalmente hay una pérdida de identidad. Muy pocas veces, muchos de ellos se consideran químicos. ¿Cuál es la problemática de que tú te consideres químico? En realidad, en el aspecto humano, tú te puedes identificar como quieras, no hay problema, pero en el aspecto profesional trae unas problemáticas. Por ejemplo, en México, como no hay una hegemonía de los farmacéuticos para decir, imagínense, le pregunta el gobierno para hacer la ley, bueno, queremos contemplar a los farmacéuticos. ¿Quiénes son los farmacéuticos? Es muy difícil explicar esto al gobierno y muchos en el país no lo saben. Les digo, hay profesionales que, por ejemplo, son químicos farmacéuticos biotecnólogos, no saben que existen los demás. Es un problema. ¿Y qué genera? Que en México ellos se sienten más químicos, pero no solo en México, el trabajo de identidad profesional que estamos haciendo, lo estamos abarcando a otros países donde tienen el nombre de químico farmacéutico. Y entonces hay una considerable porción de profesionales que se considera químico, y entonces dicen, no, somos químicos, y cuando se presentan ante el gobierno, que son generalmente los que cuando se establecen las políticas públicas, crea un problema porque te identificas como químico, y entonces si el gobierno o los empleadores identifican que el químico es el que puede hacer acciones como un profesional de la salud, entonces, ¿qué pasa en México? Contratan al licenciado en química para ejercer en las farmacias, que contratan al ingeniero químico para hacer cuestiones de farmacovigilancia. ¿Qué va a saber un ingeniero químico de farmacovigilancia? Para pronto, ¿qué va a saber de biología celular, incluso en su pensum? Entonces, se crea ese tipo de problemas. Por eso es la importancia de la homologación de los grados, no en el pensum. En el pensum sabemos que depende de cada país y cada necesidad, puede haber diferentes situaciones, pero yo estoy hablando aquí de la cuestión de la identidad profesional. Entonces, la identidad profesional de aquellos grados que se llaman químico farmacéutico generalmente es más variada. Si hay alguien aquí que me dice, sí, no, pero yo sí me considero farmacéutico, pero somos profesionales de ciencias exactas, ¿no? Entonces, diría Shakespeare, una golondrina no hace el verano. Entonces, eso pasa con la cuestión del químico farmacéutico. Entonces, dejando en eso en el escenario, quiero contextualizar un poco. No sé cómo ande de tiempo, voy a apurarme porque sé que todos están cansados. Este fenómeno, esta situación data desde la universidad colonial. Vamos a hacer una diferencia entre la universidad colonial y la universidad contemporánea. Cuando nosotros muchas veces pensamos hace 100 años o hace 200 años en la universidad, debemos de quitar completamente la idea de que la universidad de hace 200 años era parecida a la nuestra. Para nada. Primero, los únicos que podrían formarse en la universidad colonial eran las élites de los países. Es decir, personas que estaban en el top de la élite y ellos podían formarse. Clase media para abajo, ellos no tenían acceso a educación superior. Y sí me podrán decir, no, es que hay uno, hay dos, pero dos personas. Y esas personas claramente tal vez se volvieron famosas y muy conocidas, pero esas dos personas no representan la totalidad nacional. Entonces, la universidad colonial tenía sus particularidades en el caso, dependiendo de qué colonias estábamos hablando. Por ejemplo, hay 3 modelos universitarios muy característicos de nuestra región. Está el modelo español, el modelo de los portugueses y el modelo inglés. El modelo español, ¿qué es el objetivo de la universidad en el Imperio Español? Formar a las élites locales. Es decir, las 3 carreras que principalmente tenían mayor presupuesto: medicina, para la cuestión de la curación, los sacerdotes, claramente, porque sabemos que en ese momento España era un imperio en el aspecto de los católicos, etcétera. Entonces, los sacerdotes y formar administradores. Eso era la formación. Y como las colonias tenían una cuestión geográfica muy complicada, ¿no? Tan solo aquí en Centroamérica la geografía es muy diversa, ¿no? Y ahorita sí, ahorita con vehículos y todo, pero hace 200 años era muy complicado. Y en general
nuestra geografía es muy diversa y estábamos muy diversificados en diversos aspectos. Entonces, lo que hacía el gobierno era crear universidades donde formaba a las élites. Pero ustedes no crean que salían 100, 200, estamos hablando, habían años que salía una persona, un egresado de medicina. La farmacia, ¿qué pasaba con la farmacia? No tenía, crean, el mayor presupuesto. Sí efectivamente, hay registros, pero nosotros sabemos que hay una diferencia abismal entre un registro que hace el Estado y la realidad que se está pasando. En realidad, la formación de farmacéuticos en la época colonial, en algunos lugares ni había, eran personas que ahí se desempeñaban. Por ejemplo, el colegio de aquí de farmacéuticos de Costa Rica, ¿no? El hecho que ustedes ahorita puedan tener una posición privilegiada como profesionales de la salud, eso no es una herencia del Imperio Español, eso es una herencia después de la independencia que lo consiguió su colegio. Y ahorita voy a detallar en esto, en la cuestión de cómo los colegios sirvieron para crear, para afianzar al modelo de los farmacéuticos o afianzar el modelo del químico farmacéutico, porque es una cuestión muy de ahora. Está el otro, el modelo portugués. Los portugueses, ¿qué hacían? Como la mayoría de las universidades se encontraban prácticamente en el mar, porque recordamos que los portugueses son navegantes, ellos mandaban a sus élites a Lisboa. No había universidades. No había universidades, iban las élites profesionales a una universidad ahí en Portugal, y ahí se formaban las élites, porque era mucho más fácil. Y el modelo inglés era, pues no te doy nada, yo solo voy a tu país, te exploto, destruyo todo, y órale, formar, educación, ¿eso qué es? Entonces, de hecho, vamos a ver con Belice. La Universidad de Belice se funda en el año 2000. Es el modelo colonial inglés por excelencia. Es un modelo sin coger en otras cosas con la evidencia histórica, es un modelo depredador. Entonces, tenemos los tres modelos universitarios. Estos dos es importantes, entender el modelo inglés por Belice y nosotros en el modelo hispano, porque están todos los demás. Entonces, como les decía, la formación de las élites, por ejemplo, y la relación de la USAC. La USAC, imagínense, hace 200 años, cuando estábamos en los periodos coloniales, pues era la universidad que formaba a las élites centroamericanas, porque no habían las otras universidades. Entonces, muchos de los primeros farmacéuticos que había aquí en Centroamérica, claramente se formaron en la USAC. Hay otros casos muy característicos que se formaban a veces en Colombia, pero no era como que era personas que tenían mucho dinero, eran de las élites así, súper ricas del país, y ¿sabes qué? Sí, te llevo a Colombia, pero en general, la mayoría se formaban en la USAC en la ciudad de Guatemala, y había una presión de los grupos locales de las épocas, precisamente para que se crearan las condiciones universitarias. Había una carta muy interesante en Nicaragua, donde ellos exponían en ese entonces al rey de España, decían, no, es que está muy difícil, tienen que ser un viaje de varios días, hay el riesgo de que nos asalten, nuestros hijos tenemos que crear unas universidades. Pero realmente había poco interés del gobierno, porque les digo, era una época en que éramos colonias. Entonces, la USAC tiene un impacto muy importante, claramente en su momento, precisamente porque ahí se formaron muchos de los líderes centroamericanos en el aspecto de salud, se formaron ahí en un principio, hasta que empezó el movimiento de las universidades. Pero claro, hay que entender que, les digo, el modelo universitario era muy diferente a lo que es ahora. Lo que les decía, médicos, sacerdotes, gestores, eran los clásicos formadores en la Universidad Hispanoamericana. Los farmacéuticos, había años que no se formaban, o sea, y había cátedras que estaban vacías, no era algo común en los farmacéuticos. Hay documentos de la época colonial que dice que a veces algunas boticas se encontraban sucias, etcétera. O sea, el modelo farmacéutico en la época colonial era muy diferente al modelo en la España imperial. En la España imperial farmacéutico tenía un reconocimiento muy bueno y todo, pero ¿por qué no había tanta formación acá de los farmacéuticos en general en América Latina y también en Centroamérica? Porque los farmacéuticos en España tenían mucho reconocimiento, tenían dinero, y ¿a qué me voy a ir a hacer a la colonia?
O sea, que me voy a ir ahí, me van a picar los mosquitos, no conozco el clima, aquí tengo mi dinero asegurado, no, yo no me voy. Entonces, ¿cómo formas a los farmacéuticos? Si no había farmacéuticos para formarlo, ¿no? Entonces, la estructura de nosotros profesionalmente se dio en nuestros periodos independientes. Si nosotros nos vamos a ahora la independencia nacional, la autonomía y la masificación es hasta el momento en el cual se nacen los estados nacionales, es decir, que se funda El Salvador, se funda Costa Rica, se funda Nicaragua. Entonces hay una necesidad de decir, queremos formar a nuestras élites locales. Ya somos un estado independientes, entonces nosotros tenemos que formar a nuestras élites. Entonces, ese es el objetivo universitario real. El proceso masificación de la universidad, del acceso a la educación superior, se da en este siglo. Es algo muy reciente, no tenemos ni 100 años del acceso a la universidad. Entonces, pero el aspecto de la formación de élites era importante. Entonces, cuando se empiezan a crear los estados nacionales, hay una necesidad de que se creen las universidades, y entonces aquí empiezan los farmacéuticos. Muchos de estos farmacéuticos que se formaron en LUSAC, o por ejemplo en el caso aquí de Costa Rica, habían algunos extranjeros que no eran de España, que eran de otro lugar y venían. Entonces empezaba a haber una necesidad de consolidar a las carreras, y nosotros como farmacéuticos durante esa época, los gremios profesionales empezaron a luchar porque se consolide la farmacia. Pero recordemos que en la época del 1800, en todo Centroamérica, pero es lo mismo, en toda Latinoamérica, éramos unas naciones independientes y tuvimos que construir unos estados. Y eso fue un periodo violento, fue un periodo muy difícil. Entonces, lo menos que tenían la preocupación los gobiernos en esa época eran los farmacéuticos. En ese momento había que construir una nación, había que defenderse de invasiones, había que generar recursos. No me hables de farmacia. Y no teníamos experiencia, ¿no? Porque recordemos también algo importante. ¿En qué momento la farmacia se consolida como profesión? A partir del 1800. Nosotros generalmente en los libros se nos pone, hay algo que se llama la epistemología, pero a nosotros se nos pone la ciencia como muy bonita, todo muy, muy bien. Siempre la ciencia ha sido querida. No, el proceso de la construcción del conocimiento fue reciente, hace 200 años. Entonces, el farmacéutico gana mucho prestigio a nivel mundial cuando empiezan, por ejemplo, los descubrimientos de Claude Bernard, porque antes todo era una medicina filosófica. Entonces, nosotros no nos toca, por así decirlo, cuando los farmacéuticos ganan esa consolidación profesional, no nos tocó. O sea, nosotros nos independizamos antes que los farmacéuticos hayan ganado el prestigio mundial que tuvieron prácticamente un siglo después. Entonces, nosotros durante este periodo, las naciones tuvieron que consolidar sus gremios, tuvieron que consolidarse, y aquí juega un papel importante los colegios farmacéuticos. Esto me lo voy a saltar también. A nivel regional, la cuestión nacional. Entonces, el reconocimiento, les decía que era muy limitado. Voy a apurarme. Aquí hay un ejemplo de lo que de uno de los textos. Dice, eran sucias y fétidas. No faltaba su almirez enorme, ni amoldador de píldoras. Algo así, eran las expresiones de las cuestiones históricas. Y miren cómo se expresaba uno de los grandes literatos. Dice, alegó un ángel por el boticario que daba medicinas a los pobres, pero dijo un diablo que hallaba por su cuenta que habían sido más dañosos 2 botes de su tienda que 10,000 de pica en la guerra. Entonces, eso era una cuestión farmacéutica de hace 200 años, y los gremios tuvieron que hacer un trabajo para reformular la farmacia. Y eso es de recién. Y obviamente aquí en América tuvieron que trabajar durísimo porque no había una historia por ejemplo, de formación de farmacéuticos. Como les decía, los grandes farmacéuticos europeos no pisaban acá. Entonces nuestros gremios tuvieron que construir de cero todo el proceso, y por eso es muy respetable lo que han conseguido algunos gremios, como es el caso de ustedes, de su colegio aquí en Costa Rica. Entonces, durante esta consolidación, los gremios farmacéuticos en Centroamérica tuvieron 2 opciones. Una opción era realizar un esfuerzo enorme por mejorar el prestigio de la profesión a nivel de reformas nacionales. Es decir, que el gremio tenía que pelear incansablemente para que el gobierno los reconociera como farmacéuticos. Y entonces, en los lugares donde los gremios lograron
realmente consolidar la cuestión profesional es que se quede el grado de farmacéutico, que es el caso de Costa Rica, que es el caso de Panamá, que son los lugares por excelencia donde los gremios farmacéuticos consolidaron su poder y lograron decir, son farmacéuticos. En los otros lugares donde el gremio no estaba viendo que no podía, que el gobierno no le hacía caso, que le daba igual todo esto, estaba la otra opción, reformular el ejercicio profesional hacia nuevas ciencias, hacia nuevas áreas, donde eran los expertos como la farmacología, la fisicoquímica, la bioquímica, y entonces dijeron, no, pues vamos a enfocarnos en otra área, vamos a meternos un poco más en la química y vamos a cambiarnos el nombre. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde el químico farmacéutico nace, donde el nombre de químico farmacéutico, en ese momento histórico, las personas pensaban que los farmacéuticos eran personas sin título, o sea, no eran un profesionales, era ahí el que vende ahí en la tienda. Entonces ellos decían, bueno, me voy a poner el nombre de químico farmacéutico, ¿por qué? Para darme prestigio. No, que voy a ser un farmacéutico. Yo soy químico farmacéutico. Fue una estrategia en su momento para obtener un poco de prestigio. Entonces, se resume en estas dos grandes características que se siguió el modelo en Centroamérica. ¿Dónde inicia el primer aparición del químico farmacéutico? En México es precisamente en el 1916 juega su papel importante. Las élites mexicanas fueron los primeros en hacer en iniciar este desastre que yo le digo en el aspecto de México, porque cambian el nombre a químico farmacéutico en el 16, posteriormente después agregan el biólogo y hacen todo este desastre, pero el modelo gustó mucho a las élites de esa época, y fue entonces que lo empezaron a adaptar a algunos países. Por ejemplo, Guatemala en el 45, en El Salvador se sabe que después del 22 lo empezaron a adoptar, en Honduras entre el 50 y el 57, o sea, esto es recién, jóvenes, esto es recién, no crean que en México, bueno, sí, ya tiene sus 100 años, pero es algo recién el cambio de los nombres en América. Les digo, fue una cuestión muy particular y además a nivel curricular, hace 80 años, el inicio del siglo XX, era muy común que las universidades copiaran los pensum. O sea, así de que, ay, mira, el de ella está bonito, lo agarro y lo copio, tal cual. No había ahora el análisis de los currículos es diferente. Si hay un análisis para, ¿por qué voy a meter esta materia? ¿O por qué voy a hacer esto? Pero hace 100 años era así. Entonces, muchos colegios farmacéuticos o universidades decidieron adoptar el modelo de México y cambiar el nombre a químico farmacéutico. Y entonces así inicia el por qué aparecen los químicos farmacéuticos como una profesión. Pero eso que ha generado, pues que ahora en América tengamos esta diversidad de grados, que es buena, que es nutrida. Les digo, el problema con el grado del químico farmacéutico es eso, que hay una cuestión de cambio de identidad profesional y generalmente es mucho más difícil para los elaboradores de las políticas públicas reconocer la diferencia entre el químico farmacéutico y los otros profesionales. Para nosotros tal vez sea clara, pero para los hacedores de las políticas se ha visto que hay un proceso bastante complicado. Entonces, no estoy hablando mal del químico farmacéutico, es que hay que hacer estos diálogos, porque ¿qué pasa? Generalmente me ha tocado, por ejemplo, cuando he ido a lugares donde hay lo de químico farmacéutico, pasa que, por ejemplo, tú eres farmacéutico y dice tu título es farmacéutico y te dicen, no, oiga, químico farmacéutico. Y le dicen a los otros chicos, en el mundo hay químicos farmacéuticos. No, en el mundo no hay químicos farmacéuticos. Sí, hay en América, pero de América ya nadie más usa eso. Ya todos están en una movida curricular muy diferente. Entonces, habría que plantearse, ¿no? Desde la propia experiencia, si el químico farmacéutico como denominación, no estoy hablando de la estructura del pensum, sino como denominación, es necesario empezar a replantearse para un cambio. Sí, responde a una necesidad histórica, pero las cosas han cambiado y tal vez necesitamos como gremio empezar a sentarnos y no decir, es que las cosas en mi país son así. No, pues si así pensáramos, todo se queda igual. Entonces, hay que empezar a hacer un diálogo entre esta cuestión. Entonces, así nacen los químicos farmacéuticos, así se queda el licenciado en farmacia. En resumen, los colegios profesionales jugaron una labor muy importante. Y entonces, donde hay el farmacéutico, está solo, no hay otra denominación que exista,
los colegios profesionales han incorporado sus farmacéuticos de manera muy efectiva. A mí me gustaría hablar todavía más de la cuestión histórica, principalmente de las universidades. A mí me encantó la historia de Centroamérica, me encantó la historia de las universidades, que es un fenómeno que se repite en toda Latinoamérica. Y entonces, lo que les comentaba igual, el problema de identidad con el nombre del químico farmacéutico. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Soy químico? ¿Soy farmacéutico? ¿Qué soy? Cuando voy a otros, claro, los químicos farmacéuticos, por ejemplo, que salen a otros eventos, se dan cuenta que no es la única denominación, pero la mayoría, a veces en sus países, piensan que el químico farmacéutico es el único grado que existe a nivel mundial. Y no es así, no es así. Incluso en algunos lugares te cambian la denominación, ¿no? Cuando vas te ponen que eres químico farmacéutico. Yo siempre les he dicho, no, a mí no me pongan que soy químico farmacéutico. Yo soy licenciado en farmacia, no porque no me sienta químico farmacéutico. La mayoría de los colegas de la profesión son químicos farmacobiólogos, pero para nosotros sí es importante, para empezar, a las personas puedan comprender un poco que la realidad no es tan simple. A veces lo que hacemos los seres humanos es una realidad que no comprendemos, tratar de hacerla, adaptarla, pero a veces no queremos hacer la tarea de pensar que todo lo que me han dicho a lo largo de mi vida es mentira, o tal vez no porque quisieron mentirnos, sino porque tampoco ellos, las personas que me enseñaron durante la universidad, dirán, tal vez tampoco sabían esto. Entonces, así está la cuestión con lo que son los químicos farmacéuticos, y espero que les haya gustado. Voy a decir gracias y esperar si hay alguna pregunta. Yo quería consultarles si en México hay como una iniciativa por parte de los demás profesionales en farmacia de unificar todos los nombres y todos los títulos. Claro, hay una iniciativa, pero es muy difícil porque nuestros colegas químicos, farmacéuticos, biólogos, ellos, por ejemplo, representan el 80% de la matrícula. Licenciado en farmacia representa el 10% de la matrícula nacional. No, perdón, el 1%. Nada, prácticamente nada. Entonces, a los químicos farmacobiólogos, en toda tu carrera, hay algo que se llama el currículum oculto. Los que trabajan con el desarrollo curricular le llaman currículum oculto a todas las habilidades, valores, identidades que se enseñan durante tu formación profesional. Entonces, dentro de este currículum oculto, a ellos, imagínate, te han dicho 5 años que tú eres químico, que tú eres diferente a los otros, porque tus profesores sí se dedican a investigación, se dedican a todos, pero no están aquí en los congresos farmacéuticos para saber que hay otros grados. Entonces, cambiar esa visión cuesta mucho, porque el mismo profesional no quiere. O sea, yo quiero ser químico farmacéutico biólogo, porque mi papá ha sido químico farmacéutico biólogo, o mi abuelo, o mis tíos, y entonces, no, ¿cómo vaya a ser farmacéutico? El farmacéutico es un grado ahí que no. Entonces, ha habido un intento. Nosotros, por ejemplo, en la Federación Farmacéutica Mexicana, si estaban en la plática de la otra vez, nos empezamos a llamar Todos Somos Farmacéuticos, precisamente de nacer ese movimiento. Hay un movimiento, nos está costando, y por eso es que en FEFARMEX trabajamos con los jóvenes, con los muchachos, por ejemplo, como ustedes, porque a ustedes sí pueden cambiarse la visión y saber que la realidad es mucho más compleja. Las personas que ya son grandes difícilmente van a querer cambiar, difícilmente. Entonces, hay un intento, pero sabemos que esto va a llegar años, porque tenemos que trabajar con los jóvenes, que son la esperanza para nosotros que cambie el gremio farmacéutico. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Costa Rica.